Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Soy Xochil, y hoy quiero compartirles algo que aún me estremece cuando lo recuerdo. No es mi historia. Pertenece a uno de mis mejores amigos. Somos de Nicaragua, un país donde las leyendas caminan entre nosotros, donde incluso en la ciudad nadie duda de lo que existe cuando cae la noche. Y entre esas creencias hay una que todos conocemos: las monas brujas. Dicen que son mujeres que practican magia negra, capaces de transformarse en criaturas horribles, mitad humanas, mitad animales. Usan sus poderes para rondar casas, robar, vigilar, o peor aún, acosar a quien les llame la atención. Mi amigo siempre fue sensible a lo sobrenatural. Desde niño escuchaba pasos en su casa, susurros, golpes en las paredes cuando nadie más estaba despierto. Cuando trabajó un tiempo en un pueblo lejano, escuchaba que todas las noches alguien o algo tocaba la ventana de su cuarto. Él siempre me decía: si escuchas un ruido afuera de tu casa en la madrugada, no abras nada, ni ventana ni puerta, porque lo que golpea no quiere entrar, quiere que vos la dejes entrar. La noche en que vivió su peor encuentro fue alrededor de las 4 a.m. A esa hora, él solía levantarse para amarrar a los perros, porque su abuela arrendaba cuartos en su propiedad y no quería que ocurriera un accidente con los inquilinos. Desde hacía semanas se rumoraba que una mona estaba rondando el barrio. Se oían pasos en los techos, ladridos desesperados y sombras que corrían por las azoteas, pero según la creencia, ellas aparecen entre las 12 y las 3. A las 4, supuestamente ya era seguro. Pero esa madrugada demostró que no lo era. Mi amigo salió de su cuarto medio dormido. La guardería era una hilera de cuartos que daban a un pasillo largo. Más allá estaba el patio y al fondo el baño compartido. Al volver hacia su cuarto, casi por costumbre, levantó la vista hacia los árboles de mango que estaban justo detrás. Árboles oscuros, enormes, que siempre se movían con el viento aun cuando no hacía viento. Ahí, en la esquina de la cuartería, vio una sombra. Primero pensó que era un inquilino, pero no se movía. Cuando su vista se acostumbró a la oscuridad, el corazón se le detuvo por un segundo. Era una mujer, sentada como un perro. Tenía el cabello enmarañado colgando como si estuviera húmedo. Su rostro parecía un híbrido imposible. Parte humano, parte animal. La boca sobresalía como un hocico y entre los labios se asomaban dientes largos, filosos, torcidos. Los ojos, Dios, los ojos eran profundos, enormes, y estaban completamente clavados en él. Mi amigo sintió como sus piernas se aflojaban. No gritó, no corrió, quedó congelado. Porque él asegura que esa cosa sabía que él la había visto. Lo sabía, y aún así no se movió ni un centímetro. Solo lo observaba, completamente erguida, con un silencio que pesaba más que el miedo. Intentando no provocarla, bajó lentamente la mirada, como si fingiera que no la había notado. Silbó una canción nerviosa para despistarla, y comenzó a caminar hacia su cuarto, sin ver hacia los lados. La mujer seguía ahí, rígida, respirando como un animal acechando. Cuando llegó a su cuarto, cerró la puerta con seguro, echó tranca, bajó la ventana y corrió las cortinas. La adrenalina lo hizo temblar. Se metió a la cama y se cubrió por completo, tratando de controlar la respiración. Entonces lo escuchó. Tac, un golpe fuerte, encima del techo de su cuarto. Y luego pasos, lentos, pesados, como si algo enorme caminara sobre el techo buscándolo. De pronto comenzó el sonido más horrible que había escuchado en su vida. ¡Ras! ¡Ras! Unas garras rasguñando el techo justo sobre él, una y otra vez, desesperadas, violentas, como si esa cosa quisiera abrir la casa desde arriba. Los perros afuera empezaron a aullar con terror. Su respiración se volvió agitada, y él, completamente tapado, solo pudo cerrar los ojos y rezar. El rasguño no paró, no bajó, no se alejó. Siguió ahí, insistente casi hasta el amanecer. Cuando salió el primer rayo de sol, el sonido se detuvo, como si lo que estuviera ahí hubiera huido para no ser vista. Ese día mi amigo comprendió que ella no estaba rondando por casualidad. No, ella lo estaba esperando a él. Conocía su rutina, sabía exactamente cuándo saldría, y desde entonces nunca volvió a levantarse a las 4 de la mañana. La visita. Hola, comunidad. Soy Linda.
Y si publican mi relato, por favor no digan mi apellido. Esto ocurrió alrededor del año 2000. Yo estudiaba en las mañanas y por las tardes tenía un trabajo de tiempo completo. Llegaba a mi casa a la 1 de la madrugada, agotada, lista para caer rendida y repetir la rutina. Una noche llegué tan cansada que, en lugar de ir a mi cama, decidí acostarme en la de mi mamá. Apenas me acomodé, el sueño se me fue de golpe. Me quedé mirando la luz de la ventana grande junto a la cabecera, dejando que mi mente se tranquilizara. En esa luz tenue, vi pequeñas partículas de polvo moviéndose, como si una brisa suave las empujara. Me relajé. Pensé que estaba a punto de dormirme al fin, pero las partículas comenzaron a moverse, de una forma imposible, como si fueran guiadas por una corriente que no venía de ninguna parte. Poco a poco se agruparon. Formaron figuras, 2 figuras humanas, perfectamente delineadas. No sentí miedo al principio. Pensé que estaba soñando despierta, pero las siluetas se volvieron más sólidas, más claras, y aparecieron 2 personas completas de pie, junto a la cama, del lado donde dormía mi mamá. Los vi claramente, sus ropas antiguas, sus peinados, sus rostros, y sobre todo, la manera en que miraban a mi mamá, con amor, un amor tan profundo que me erizó la piel. Pero esa ternura pronto se volvió inquietante. Mi mamá llevaba semanas enferma, temía lo peor, y la idea me golpeó como un balde de agua helada. No venían a verla, venían a llevársela. El miedo finalmente me atrapó. Intenté moverme, levantarme, despertarla, pero algo me lo impedía. Usé el codo para empujarla, primero suave, luego más fuerte. Mi mamá solo murmuró algo dormida, no despertó. Los 2 visitantes no me miraron ni una sola vez. No desviaron la vista de ella. No parpadearon. No respiraban. Solo estaban ahí, observándola como si esperaran un último suspiro. Me cubrí el rostro con la cobija. Temblé hasta que el sueño me venció. A la mañana siguiente, desperté con mi mamá preparando su uniforme. Le conté todo, esperando que se asustara o me diera una explicación, pero lo primero que hizo fue reír. Pensé que me estaba tomando a broma, hasta que le describía las figuras, la ropa, los rostros, el peinado, la piel. Ahí dejó de reír. Me miró fijamente con la boca entreabierta y me dijo, «Linda, esos eran mis abuelos». La piel se me heló. Ella los había amado profundamente. Ellos la habían criado, y ambos habían muerto en los 90. Mi mamá no los veía desde que se mudó a la ciudad, pero no estaba asustada. Estaba emocionada, conmovida, como si los hubiera visto ella misma. Ese mismo mes, la salud de mi mamá comenzó a mejorar, y nunca volví a ver algo parecido. Solo espero que, cuando llegue el día en que tengamos que partir, alguien que nos ame, venga a buscarnos también. Gracias por escucharme, comunidad. Y recuerden, en la noche, cuando algo se mueve sin razón, cuando algo llama desde fuera, cuando una sombra se queda demasiado quieta, no abran la puerta, nunca. Hola, comunidad. Antes de comenzar, quiero agradecerles la paciencia, porque quizá no sea el mejor narrador para esto, pero siento que tengo una responsabilidad moral de contarlo. No puedo seguir cargando esta historia solo yo, no después de todo lo que ocurrió. Y tampoco puedo fingir que llegó a mí por casualidad, porque no es así. Los hilos de este caso me arrastraron poco a poco, hasta dejarme envuelto en algo que no sé si debería conocer. Pero lo que sí sé es que esta historia sigue persiguiendo a todos los involucrados. Incluso hoy, mi intención no es cerrar este caso. No estoy aquí para darle un final. Solo quiero ordenar mis pensamientos y compartir unos hechos que se desarrollaron de manera tan brusca, tan violenta, tan absurda, que aún no logro comprenderlos por completo. Antes de avanzar, debo aclarar algo. Las consecuencias de todo esto tocaron la vida de varias personas. Por eso hay datos que no puedo revelar. Nombres reales, fechas, ubicaciones exactas. Todo debe manejarse con extremo cuidado. Hace un mes tuve una conversación con Alicia, una psicóloga académica dedicada a investigar fenómenos paranormales. Ella forma parte de una organización discreta, sin fines de lucro, enfocada en documentar casos que rozan lo imposible. Alicia estaba estudiando el caso de una mujer que,
Pocos días antes de morir, predijo su propia muerte con una precisión inquietante: fecha, hora, incluso circunstancias. Su registro médico no mostraba nada fuera de lo común, nada que justificara lo que ocurrió después. Ella me contactó porque, sin saberlo, yo tenía piezas clave del rompecabezas, partes de una historia que había intentado olvidar. Hoy iremos revisando los archivos de Alicia para reconstruir lo que realmente pasó. Será un esfuerzo conjunto, mis recuerdos, sus documentos, y los testimonios de 2 personas que vivieron el terror de cerca y que guardaron silencio durante 5 años. Ellos siempre repetían lo mismo: ya no podíamos ayudarla. Nadie podía hacerlo. Alicia inició su investigación en una pequeña casa de un pueblo oaxaqueño, una casa donde, según múltiples reportes, ocurrían manifestaciones paranormales intensas. Sombras que se arrastraban por los pasillos, ruidos de llanto por la noche, objetos que se movían solos. La casa perteneció a 2 mujeres, Elvia y su madre. Elvia fue hija única. Su madre era soltera. Se ganaba la vida vendiendo remedios herbales y realizando limpias. En el pueblo la conocían como curandera, respetada pero temida. Elvia creció en ese mismo lugar, pero aún de adulta siempre mostró una soledad extraña, una falta emocional profunda. Su obsesión más grande, casi enfermiza, era convertirse en madre. A los 40 y tantos, los médicos le dijeron lo que ella más temía: sus ovarios no funcionaban. Jamás ovularía. Jamás podría quedar embarazada. Fue un golpe devastador. Su madre intentó sanarla a su manera, con rituales, infusiones, rezos nocturnos, pero nada cambió. Desesperada, la llevó con un brujo muy conocido en la región. Alicia tardó meses en encontrarlo. Ya era un hombre anciano cuando lo entrevistó. Él contó algo que heló la sangre del equipo. Ser madre no estaba en su destino, y forzar ese camino podía abrir algo que no debió abrirse jamás. Le advirtió que intentar luchar contra su destino podría implicar un sacrificio irreversible. Incluso mencionó un caso de una joven que murió buscando fertilidad por medios oscuros. Le recomendó adoptar. Insistió en que ese era el único camino seguro. Pero Elvia no quería un hijo adoptado. Quería uno propio, sin importar el costo. El brujo, según los archivos, reconoció en ella los primeros síntomas de un portal abierto. Cambios de conducta, sombras que se adherían a su presencia, sueños recurrentes que no eran sueños sino llamados. Para él, el destino de Elvia ya estaba retorcido. La muerte de la madre de Elvia fue repentina y extraña. Los vecinos hablaron de gritos antes del fallecimiento, un olor a quemado que nadie pudo explicar, una sombra gigante que cruzó el patio aquella noche. Tras quedar sola, Elvia se volvió totalmente inestable. Su obsesión con tener un bebé alcanzó niveles extremos. Comenzó a ponerse una almohada bajo el vestido para simular un embarazo. La gente del pueblo murmuraba que había perdido la razón. Los niños se burlaban de ella. Un día, mientras compraba en el mercado, la almohada cayó al piso, y la mujer que la atendía juró que no era una almohada, sino un saco del que salían mechones de cabello, como si tuviera algo vivo dentro. Elvia lloró desesperada, gritando que era su bebé. Se tiró al suelo abrazando aquel saco retorcido. La escena fue tan perturbadora que todos retrocedieron, menos un hombre, un trabajador humilde de una granja local, callado y amable. Norberto, que más tarde se convertiría en su esposo, se acercó, la ayudó a levantarse, la tranquilizó. Nadie entendió por qué. Quizá fue empatía, quizá fue influencia de algo más. Contra todo pronóstico, meses después de conocerlo, Elvia anunció que estaba embarazada. Tenía 55 años. La gente no le creyó, pero ella lo decía con una convicción fría, absoluta. Y lo más inquietante es que, físicamente, comenzó a notarse. 3 semanas antes de mudarse, varios testigos afirman haber visto a Elvia caminando por la calle, acompañada de un hombre muy alto, ridículamente alto, más de 2 metros, con los hombros encorvados y un movimiento extraño casi antinatural. El esposo no estaba en el pueblo esa noche, y nadie conocía al hombre que iba con ella. La discusión en casa de la pareja fue tan fuerte que los vecinos la escucharon. Días después decidieron abandonar el pueblo. Partieron al Estado de México, donde más tarde nacería su hija.
En el archivo final, Alicia registró los testimonios actuales de la gente del pueblo. La casa donde vivía Elvia sigue siendo un foco de actividad paranormal. Sombras que se arrastran por el piso. Voces de niños llorando, sollozos femeninos, golpes en la madrugada. Nadie puede vivir ahí por mucho tiempo. Los habitantes dicen que esa casa no está maldita. Está habitada por algo que nunca debió entrar. Cuando Alicia entrevistó a Luis y Norma, los familiares de Norberto en el Estado de México, ambos confesaron que vivieron cosas que jamás pudieron explicar. Sombras reflejadas en los vidrios cuando nadie estaba en casa, pasos pequeños corriendo por el pasillo, puertas que se abrían solas, y Elvia, cada vez más enferma, más pálida, más distante. Su embarazo avanzaba, pero algo estaba mal. No comía, no dormía, no hablaba y cada noche, sin fallar, a las 3:33 a.m., la escuchaban hablar sola en la cocina. Su voz era suave, pero la de la otra persona, esa voz no era humana, esa voz gruñía. A partir de aquí, la historia entra en una etapa más oscura, y hablar de Norberto y de su hija se vuelve indispensable para entender el verdadero peso de la tragedia. Luis, primo de Norberto, siempre lo describió como un hombre reservado, correcto, casi tímido. Nunca fue alguien hecho para negocios de bienes raíces, pero aún así, Luis quería asociarse con él. Lo quería como a un hermano. Quería verlo progresar, comenzar de nuevo con su esposa y la bebé en camino. Norma, la esposa de Luis, administraba varias casas en la privada. Yo mismo viví un tiempo en una de ellas, así que puedo asegurar que son gente confiable, amable. Ellos fueron quienes ofrecieron a Norberto y a Elvia un plan de pago accesible. Sería como pagar renta, pero con oportunidad de comprar. Con el trabajo que Luis le consiguió, Norberto podía mantener a su familia. Tenía todo para por fin vivir tranquilo. Si no fuera porque Elvia ya estaba envuelta en algo que nadie podía ver, pero todos podían sentir. Norma comenzó a pasar muchas tardes con Elvia. Al principio, solo la quería acompañar durante los meses finales del embarazo, pero pronto notó que su compañía no era tan simple. Elvia hablaba sola, y no como una persona que murmura o piensa en voz alta. Hablaba en voz clara, pausada, con un tono demasiado íntimo. Una tarde, Norma escuchó una conversación desde el comedor. Pensó que tal vez Norberto había vuelto temprano. Al asomarse vio a Elvia sentada frente a una silla vacía. Hablaba hacia ella, de frente, como si hubiera alguien sentado ahí. ¿Con quién hablas, Elvia?, preguntó Norma, sin saber si debía sentirse preocupada o incómoda. Elvia sonrió sin pena, sin ocultar nada. Con mi ángel de la guarda. Norma se quedó inmóvil. Algo en esa respuesta tenía una carga extraña, una especie de certeza dolorosa. No sonó metafórico, no sonó espiritual, sonó literal. Desde ese día, Norma prestó más atención. Varias veces la escuchó decir frases inquietantes mientras conversaba. Prometo obedecer. No quiero perderla. Perdóname si hice algo mal. Solo quiero que me la dejes. La voz temblorosa, casi suplicante. Un día, Elvia se sinceró. Mi ángel permitió este embarazo. Yo antes no podía tener hijos. Él me dio este milagro. Él me lo prometió. Norma sintió un escalofrío. La devoción de Elvia no era de fe, era dependencia, era miedo. Aunque intentaba verla como una mujer fuerte, algo en esa historia siempre la inquietó. Para Luis, en cambio, Elvia nunca inspiró confianza. No la odiaba, pero había algo en ella que simplemente encendía todas sus alarmas. La tensión llegó a un punto crítico una noche que cenaron los cuatro en casa de Luis y Norma. Todo iba bien, hasta que Elvia dijo: «Falta una silla. Por favor, agreguen una quinta». Luis, intentando aligerar la situación, bromeó: «¿Para la bebé?» «No», corrigió Elvia sin levantar la vista. «Para mi ángel. A veces le gusta acompañarme cuando hay visitas». El silencio se volvió pesado. Nadie dijo nada. Ni siquiera Norberto. Luis, con una sonrisa incómoda, colocó la silla, y la cena continuó como si nada. Pero esa paz era falsa. Era el tipo de calma que precede a algo que no debe ocurrir. Más tarde, cuando todos se fueron, Luis recogió la mesa, levantó la quinta silla, la que Elvia había pedido,
y mientras la llevaba hacia la pared se rió para sí mismo. Le parecía absurdo, apagó la luz, y justo en ese instante, algo explotó detrás de él. Golpes, madera chocando. Un estruendo violento, inhumano. Luis encendió la luz con el corazón en la garganta. Las 5 sillas estaban apiladas sobre la mesa. Perfectamente. Como si algo invisible las hubiera levantado al mismo tiempo. Luis bajó cada silla con las manos temblorosas. No durmió en toda la noche. Los meses siguieron llenos de preparativos. La partera visitaba la casa con frecuencia, porque Elvia ya no estaba bien. Su piel estaba gris, sus ojos hundidos. No dormía, comía casi nada, y cada madrugada, a las 3:33, Norma escuchaba una voz grave hablando con ella desde la cocina. Una madrugada, cuando los hombres estaban fuera, Elvia rompió fuente. Norma tuvo que asistir al parto. Pidió una ambulancia. Intentó ser fuerte, pero cuando por fin tuvo a la bebé en las manos, la pequeña no respiraba. Elvia gritó rogando, pidiendo perdón, suplicando como si estuviera hablándole a alguien más. Y entonces Norma lo vio. En la esquina más oscura del cuarto, una sombra alta desproporcionada, ondulando como humo espeso, una sombra sin rostro. Y esa sombra extendió un brazo negro y largo, hacia Elvia. Norma intentó gritar, pero en ese instante la bebé lloró. El llanto la arrancó del trance. Elvia la abrazó llorando. La partera llegó. La ambulancia esperaba. La sombra había desaparecido. Los testimonios de Luis y Norma se volvieron cada vez más oscuros y complejos. La bebé sobrevivió al parto, pero nunca logró alimentarse. No aceptaba leche materna ni fórmula. Los doctores estaban desconcertados. Murió días después y casi al mismo tiempo. Norberto enfermó gravemente. No podía tragar ni agua. Era como si algo dentro de él rechazara la vida. Cada intento le producía espasmos y un dolor indescriptible. Luis estuvo a su lado hasta el final. No pudo hacer nada. Las muertes de la bebé y de Norberto derrumbaron a Elvia. Norma seguía llevándole comida, pero la veía deteriorarse más cada día. Mientras tanto, Luis comenzó a sentir una rabia profunda hacia ella, una mezcla de miedo y rechazo que nunca pudo controlar. Una tarde, Norma fue a casa de Elvia sin anunciarse. Entró como siempre, pero algo la detuvo al instante. La casa estaba completamente oscura, pero unas velas verdes emitían una luz enfermiza sobre las paredes. Escuchó un gemido. Entró a la habitación. Elvia estaba en la cama retorciéndose, con objetos tirados en el piso, entre ellos una tabla de madera desgastada. Encima de ella había una sombra, la misma sombra, tan densa que absorbía la luz. La criatura se movía sobre el cuerpo de Elvia de manera grotesca, como un animal alimentándose. Norma gritó: «Déjala, maldito». La sombra se detuvo. Luego se levantó lentamente, se incorporó y avanzó hacia ella. Norma quedó paralizada. Aquella cosa era enorme, oscura como un pozo sin fondo, y mientras se acercaba dijo con una voz profunda, deformada: «Ella es mía». Y todo desapareció. La luz volvió. La sombra ya no estaba. Elvia respiraba apenas. Norma la ayudó a sentarse. Elvia confesó todo. El ángel no era un ángel. Era una entidad con la que había hecho un pacto, con tal de ser madre. La tabla que estaba en el piso era una ouija, heredada por generaciones en su familia. El ser le había revelado incluso la fecha exacta de su muerte, 12 de junio de 2020, y cumplió. 28 días antes, Elvia tuvo un episodio de histeria absoluta. Corrió por la privada gritando y riendo sin control. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Ahí murió, exactamente el día que predijo. La tabla que no quiso morir Norma entregó la ouija a Alicia. Acordaron quemarla. La vieron arder hasta convertirse en cenizas. Creyeron que todo había terminado. Días después, durante la limpieza de la casa, los trabajadores encontraron otra ouija idéntica en una de las habitaciones. La misma, con la misma madera, las mismas marcas, el mismo color, como si nunca hubiera sido destruida. Hoy está bajo custodia de la organización de Alicia. La investigación permanece abierta, y nadie sabe si el pacto realmente terminó.